Bueno, vamos a darle inicio a esta actividad final de la materia de operaciones unitaria 2. En este video vamos a hablar sobre la unidad número 1 y en los videos siguientes vamos a hablar sobre las otras dos unidades que faltan. Bueno, la unidad número 1 consta de 4 operaciones unitarias fundamentales que son la evaporación, humidificación, cristalización y el secado. Bueno, vamos a iniciar hablando de evaporación. La evaporación, o a veces llamada también concentración, es la eliminación parcial de agua de un producto a través de la misma evaporación de esa agua. En la industria alimenticia se utiliza con cuatro fundamentos especiales: la preconcentración de líquidos para luego pasar a otro producto o ser vendido así dependiendo del alimento; la reducción de volumen, que es muy importante porque a veces para abaratar costos de almacenamiento, envase, transporte o para tener mayor eficiencia de producción, es muy utilizado. La reducción de actividad de agua también es algo muy importante, ya que con esta reducción la vida útil del alimento es mucho mayor y los riesgos microbiológicos es menor. Bien, y la utilización y reducción de efluentes. Los sistemas de evaporadores industriales constan normalmente de tres partes fundamentales, que son un intercambiador de calor que aporta el calor sensible y latente, es el encargado de eliminar agua del producto o el alimento o el fluido; y un separador que separe la fase gaseosa de la fase líquida concentrada; un condensador que esa fase gaseosa la condensa y la expulse al ambiente. Muchas veces en la industria alimenticia, o dependiendo del alimento, no son los alimentos contienen muchas sustancias termosensibles, por lo tanto lo que se hace es incorporar una bomba de vacío al evaporador para así poder generar vacío y que las temperaturas de ebullición y evaporación de agua sean menores, lo que le implica un mucho menor daño a los componentes de los alimentos. La evaporación a veces tiene mucho que ver con las propiedades del líquido de alimentación. Por ejemplo, si la viscosidad es mayor, la circulación y la transferencia de calor será menor. Cabe destacar que la viscosidad, a medida que se va eliminando agua, siempre tiende a aumentar. Otro factor a tener en cuenta es la formación de costras, que le quita eficiencia al producto, eficiencia al equipo, debido a que no permiten el paso del calor, funcionan como aislante. Muchos alimentos o productos son sensibles a las temperaturas, al nivel de la pérdida de aroma. Estos componentes volátiles son arrastrados con el vapor que se elimina y bueno, a veces conlleva con pérdida de color o aroma o coloración dependiendo. Estos equipos son los que más influyen en la reducción energética en una planta, debido a que el agua o el vapor extraído en un efecto es utilizado para evaporar agua en el próximo paso o el próximo efecto, siempre y cuando la temperatura la presión en este efecto sea mayor. Esto se denomina evaporador de múltiples efectos y son prácticamente los más utilizados en la industria, dando rendimientos muy óptimos. También existen evaporadores a caldera abierta o de placas, y también están estos que son los de circulación forzada, que pueden ser de ascendentes o descendentes y se denominan de múltiples efectos. Otro tema tratado en la unidad número 1 es la cristalización,
que es utilizado en ciertos alimentos y se persiguen dos finalidades, las cuales son o separar desde una fase líquida un sólido y un líquido, separarlo en dos fases, o no separarlos y no alterar su composición química. Cuando se busca separar en dos fases, lo que se hace es generar la mayor cantidad de cristalización dependiendo cuál sea el producto que se busque, si es el cristalizado o lo que queda, el remanente, generar la mayor cristalización y tener la mayor eficiencia para separarlo del líquido madre. Conviene que todos los cristales alcancen un tamaño grande o mayor y que sean uniformes, porque genera un punto de vista estético que mejora la calidad del producto. Bien. El control del tamaño en procedimientos en donde no se busca separar en dos fases también es importante, porque determina la textura, el cuerpo y la consistencia del producto, como por ejemplo se suele usar en cremas heladas u otros tipos de cremas pasteleras. El proceso de cristalización se desencadena por evaporación o por enfriamiento. Cuando una disolución alcanza un grado de saturación o se enfría muy progresivamente, lo que tiende a hacer la solución que se va a cristalizar es formar núcleos de los cuales empieza a crecer con la sustancia sobresaturada, empieza a crecer hasta alcanzar el tamaño de cristalización. Hay veces en donde en ciertos alimentos es buscada esta cristalización o es inevitable y se realiza una siembra de cristales, que esa siembra de cristales es como generar núcleos dispersos en los cuales en el líquido sobresaturado se va a ir agregando para que el cristal crezca. Muchas veces, dependiendo de muchos factores, como pueden ser impurezas y características de la sustancia cristalizante, el cristal toma diferentes formas y a esto se lo denomina polimorfismo. Otra operación básica es el secado, que constituye una importante propiedad debido a que el agua es algo indispensable en los alimentos, en la mayoría de los mismos, pero también es una fuente es un objetivo de ataque de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más agua, más susceptible es al ataque o a contaminación o al deterioro mediante microorganismos. El secado es un método que se utiliza para extraer el agua de forma casi total de los alimentos para buscar reducir la actividad de agua y que estos microorganismos no puedan afectar al producto. Esto lo que hace es prolonga de forma exponencial la vida útil del producto, reduce su peso y el volumen es aumentado por unidad de valor alimentario. Existen diferentes métodos de secado en la industria alimenticia, los cuales son secado por aire caliente, que consiste en que el alimento sea sometido a corrientes de aire para que este mismo se vaya secando. Puede ser de diferentes formas, como por ejemplo en leche, se utiliza una leche evaporada, se atomiza y después la partícula muy pequeña es secada mediante corrientes de aire. Secado por contacto directo, acá el calor es aportado mediante conducción, en una placa muy caliente se puede lograr, mediante ondas electromagnéticas o radiación, que es algo que en la industria todavía no se está aplicando mucho debido a que tiene altos costos, pero se puede utilizar alguna cinta y radiación infrarroja a veces para una terminación de secado de galletitas y algo así. Y también la liofilización, que consiste en congelar el agua de los alimentos, el alimento en sí, y mediante sublimación retirarla. Es un método muy bueno que presenta pocas
desventaja. Bueno, influyen muchos factores en la reconstitución de estos alimentos secos. Por ejemplo, las hortalizas pueden depender de la velocidad del secado de la reconstitución. La mayoría, dependiendo de las condiciones de secado, van a ser las condiciones de reconstitución. Por ahí, cuando el secado es muy excesivo, muy fuerte, o algún caso particular, la reconstitución no es completa, o sea que no absorben todo el agua que tendrían que absorber, y esto trae con sí deterioros biológicos, digamos, en su valor biológico. En las materias que son polvo, en los productos que se secan hasta llegar a polvo, la reconstitución depende de diferentes factores, como puede ser la humectabilidad, solubilidad, sumergibilidad y dispersibilidad. Bueno, y a todo esto llegamos al último tema, que es la humidificación. La humidificación es una operación unitaria de transferencia de materia y energía. Consiste en aumentar la cantidad de vapor en una corriente de aire. Es algo muy simple de lograr y depende mucho de las condiciones ambientales y la cantidad de vapor que se le pueda introducir. Varía mucho con la temperatura del aire, eso cabe destacar. Existen dos tipos de humidificación: la que es isotérmica, que se suministra vapor, ya agua en forma de vapor, a la corriente de aire, lo cual se mezcla sin ningún problema y no tiene ningún tipo de dificultad. Es mayor el gasto energético a veces. Se utilizan para cierta clase de alimentos donde se busque un secado con ciertas características, humidificación, no secado. En este proceso, la humedad relativa aumenta paulatinamente, pero la temperatura se mantiene constante. En cambio, en la humidificación adiabática, la humedad relativa también aumenta, pero la temperatura decrece, debido a que en la humidificación adiabática se entrega al ambiente agua en forma de un rocío, una despolvorización o atomización de agua, que el calor es entregado por el alimento y esta agua se evapora. Entonces la temperatura siempre va bajando. Bueno, por último vamos a hablar de qué es lo que es la psicometría, que se define como una medición del contenido de humedad de aire. No solamente es una medición del contenido de humedad en el aire, sino que trabaja mucho en las mezclas aire-vapor y determina muchas propiedades termodinámicas, que son muy utilizadas después en la adaptación o planeación de cámaras de almacenamiento o proceso de alimentos. Una carta psicométrica representa diferentes estados del aire y nos marca, o podemos obtener, dependiendo de los datos que tengamos inicialmente, ciertas propiedades termodinámicas. Aquí tenemos el ejemplo de una de estas cartas, donde se puede obtener muchos valores importantes, como la humedad, la entalpía, la humedad absoluta y la temperatura de bulbo seco, que es un dato que casi siempre se tiene. Es muy útil esta tabla y nos sirve para muchos sistemas. Bueno, después de este video proseguiremos con el de la unidad 2 y 3.